nacimiento. Evangelio de Juan, capítulo 3, los primeros 12 versículos. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede, vuelvo a repetir, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Este pasaje de la Biblia es una de las revelaciones más asombrosas que el Señor Jesucristo manifestó durante su ministerio terrenal, porque Él pone un obstáculo impresionante para poder tener contacto y regresar otra vez con Dios. En este pasaje, Cristo se encuentra con un hombre sumamente religioso. Se le llama a Nicodemo principal entre los judíos, y la palabra principal, argón en el griego, significa el líder o jefe de los judíos. O sea, era un maestro de maestros en los tiempos de Jesucristo. Era de los hombres más letrados en el Antiguo Testamento. Y este hombre, Nicodemo, parece ser, ¿verdad?, que comenzó a ver los milagros de Cristo y de alguna forma comenzó a sentir que Cristo era una persona especial y que manejó las Escrituras como ninguno de los fariseos las había manejado anteriormente. Entonces, lo más importante que podemos nosotros ahorita en este momento enfatizar es que él se encuentra con un hombre religioso que creía que a través de la religión podía encontrar a Dios, que creía que a través de pertenecer al catolicismo o al mormonismo o al hinduismo o al islam o a cualquier religión podía la persona tener contacto con Dios. Entonces, cuando Cristo le contesta a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo, se queda completamente Nicodemo absorto, no sabía qué contestar y no entiende el lenguaje espiritual con el que Cristo le comienza a relatar qué es el nuevo nacimiento. Vamos pues a ver, lo interesante del caso es que esta persona era sumamente religiosa en los tiempos de Cristo y vamos a explicar claramente lo que es el nuevo nacimiento. Número 1, veamos por qué debemos nacer de nuevo. Muy bien, Dios crea al hombre desde el principio de la creación a su imagen y semejanza. Génesis 1, 26 y 27. Esto significa que el ser humano traía la imagen de Dios dentro de él. Ahora, ¿qué es la imagen de Dios? ¿Qué es lo que Adán tenía que cuando el pecado entró se perdió? Porque desde Adán hasta nuestros días, si la Biblia nos dice que tenemos que nacer de nuevo, es porque nacimos físicamente, pero muertos espiritualmente. Porque el nuevo nacimiento, como Nicodemo equivocadamente lo percibió, era la reencarnación.
me estás diciendo que tengo que reencarnar, o sea, regresar al vientre de mi madre y volver a nacer, como se enseña en la India, en la famosa teoría de la reencarnación. Y Cristo le dice, ¿verdad? No, tú estás completamente equivocado, esto es de la carne, lo que es nacido de la carne es lo que es del espíritu. Espíritu es, te estoy hablando de un nacimiento espiritual. Y Nicodemo, debiendo ser maestro de religión, no entendía qué significaba nacer de nuevo. Veamos en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 24, cuáles eran las 3 características que Adán poseía y que perdimos, porque necesitamos comenzar desde el principio para ver la necesidad de por qué debemos nacer de nuevo. ¿Por qué se necesita que el Espíritu que murió dentro de nosotros cuando el pecado entró, necesita volver a resucitar? Y no es a través de las obras, ni de las peregrinaciones, ni de los sacrificios, ni de sacramentos, ni de ninguna otra cosa, sino es a través de la enseñanza del Señor Jesucristo. Dice en Efesios 4, 23 y 24, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vístanse del nuevo hombre, creado. ¿Quién es el nuevo hombre? Aquí Pablo está hablando de las personas que ya nacieron de nuevo. Porque el momento que nacemos de nuevo vamos a ver que Dios crea completamente dentro de nosotros una nueva criatura. Creados en el nuevo hombre según Dios en la justicia y santidad de verdad. 3 elementos, 3 cosas poseemos ahora los cristianos que no teníamos antes de nacer de nuevo. En otras palabras, Adán era una persona justa. Adán era una persona santa y Adán poseía la verdad. Y cuando nosotros morimos ante el pecado que heredamos de Adán hasta nuestros días, perdimos el sentido de la justicia. Y el mundo, todos nosotros somos testigos, está lleno de injusticias. En los tribunales hay injusticias, los jueces cometen injusticias, los diputados cometen injusticias, los gobernantes cometen injusticias, los padres son injustos con la esposa, son injustos con los hijos son injustos con los padres, los jefes son injustos con los obreros, con los empleados muchas veces en lugar de trabajar le roban al jefe y no trabajan y se hacen los tontos para trabajar. El mundo está lleno de justicia, pero dentro de nosotros anhelamos la justicia. Por eso hay huelgas de enfermeras, huelgas de bomberos, huelgas de policías, manifestaciones en la calle, rebelión de los jóvenes, porque todos están gritando, queremos justicia. Todos estamos luchando otra vez por regresar a que haya justicia en el mundo, porque se perdió con el pecado. En segundo lugar, se perdió la santidad. Pero a pesar de que nacimos sin santidad, algo dentro de nosotros nos dice que debemos de portarnos bien de vez en cuando. Por ejemplo, Al Capone, el gran líder de la mafia italiana en Chicago en la década de los 20, en Navidad se vestía de Santa Claus y regalaba dulces a los niños. Y el 1 de enero agarraba la ametralladora y comenzaba a matar gente. Pero de alguna forma quería él sentirse de vez en cuando, ¿verdad?, que era caritativo y que era bueno y que pues vamos a por lo menos hacer asilo a los ancianos. Ustedes conocen también a grandes capos en Colombia, ¿verdad?, que han controlado el mundo y le regalan a la gente habitaciones, campos de fútbol, ¿verdad? Y aparentemente la gente cree que son altruistas y que le hacen bien a la gente y tienen una vida doble. Por otro lado, matan personas, explotan edificios, pero tratan de hacer algo porque traemos dentro de nosotros que necesitamos portarnos bien. Y precisamente por eso se inventaron las religiones. ¿Qué son las religiones? Esfuerzos humanos, diferentes ideas. El Islam tiene una forma de poder acercarse a Dios, los hindúes tienen otra forma, los mormones tienen otra forma, todas las religiones tienen algún medio, unos por los sacrificios, otros con la comunicación con los muertos, otros a través de peregrinaciones, pero todo el mundo desde que Adán cayó
como dijo Sigmund Freud, el psicólogo vienés, el hombre es y nació incorregiblemente religioso. Y aún los mismos ateos, los que profesan y dicen, es que yo no creo en ningún Dios, en ese momento ellos se están haciendo dioses. Yo voy a autodeterminar y yo voy a establecer mis reglas y mi moral y se convierten en dioses. Y entonces no hay un solo ser humano o se endiosa o se somete a algún sistema de religión. Entonces el mundo está lleno de religiones. Ahorita hay más de 40,000 denominaciones. Más de 40,000 denominaciones. Y cada 3 meses, de acuerdo a la ONU, están naciendo más de 50 denominaciones en el mundo, de organizaciones religiosas. Que la cienciología, que la dianética, que las cosas que están, los judíos ya tienen 3 o 4 ramificaciones más. Dentro del cristianismo están haciendo cantidad de sectas, tantas barbaridades que están inventando. Por todos lados existe el anhelo de poder tener algo con Dios y buscar a Dios o a través de alguna forma, algún sistema. Porque nacimos muertos, pero la conciencia la traemos dentro de nuestro corazón. Y en tercer lugar, se perdió la verdad. Son las 3 cosas que forman la imagen principal de Dios: la justicia, la santidad y la verdad. ¿Por qué existe la filosofía? ¿Sabían ustedes que todos los seres humanos, no importa quién sea, somos filósofos? ¿Qué cosa es la palabra filosofía? Amor a el conocimiento. Filos, sofos. Filos o fileos es amor y sofos es sabiduría o conocimiento. Entonces, todos nosotros, de alguna manera, amamos nuestros pensamientos. Los que son adúlteros aman el adulterio. Los que son inmorales aman la inmoralidad. Los que son borrachos aman el alcohol. O sea, todos los pensamientos que tú ames, todos los pensamientos que te dirijan, la forma como tú actúas en la vida es por lo que tú estás pensando. Tú eres lo que tú piensas y te comportas conforme a lo que tú crees. Entonces, de alguna forma, esa forma de conducirte te hace ser un filósofo, porque amas lo que tú piensas y actúas conforme a lo que tú amas. Entonces, ¿de dónde salió la filosofía? ¿De dónde salió la filosofía de los griegos? Heródoto, Demóstenes, Platón, Sócrates, para poder comenzar a pensar: pienso, luego existo, existo, luego vivo, vivo, tiene que haber una causa, esta causa no está dentro de mí porque yo no inventé nacer, esta causa tiene que trascender mi personalidad y mi mente. Forzosamente, dijeron los filósofos griegos, esta causa tiene que ser Dios. Los filósofos, 150 años antes de Cristo, creían en Dios. Y en el siglo XX nacieron la mayor parte de los ateos de toda la historia. O sea, los filósofos del siglo XX, Carlos Darwin, ateo; Sigmund Freud, ateo; Carlos Marx, ateo; Friedrich Nietzsche, ateo; Ingersoll, ateo; Bertrand Russell, ateo; Jean-Paul Sartre, ateo; Christopher Hitchens, que se acaba de morir, ateo; Richard Dawkins, que es el ateo número 1 en el mundo, ¿verdad? Que acaba de escribir un libro, La ilusión de Dios. Todos estos hombres se creen mejores que Demóstenes, Sócrates y todos los filósofos de la época de oro de la filosofía. Y la filosofía no ha evolucionado porque eran más grandes pensadores ellos que los de aquí. Entonces, amamos la verdad, queremos conocer la verdad, pero no sabemos que la verdad no se encuentra en ningún sistema. La verdad se encuentra en una persona que se llama Jesucristo. Y dice Colosenses capítulo 2, en Él, cuando Jesucristo entra a tu vida, vamos a ver cómo se nace de nuevo. Cuando Él entra a tu vida, en ese momento, en Él están escondidos todos los tesoros del conocimiento y de la sabiduría. Dice en 1 Corintios 2, lo vamos a ver, tenemos la mente de Cristo. O sea, cuando nacemos de nuevo, comenzamos a conocer la verdad. Como dicen los jóvenes, la neta de todas las cosas. Entonces vemos esto, ¿verdad? Que Dios, aparte de que Adán tenía el conocimiento, la justicia y la verdad, y se perdió, y se comienza a recobrar hasta que nacemos de nuevo, hasta que nos convertimos a Jesucristo,
Dios hizo al ser humano libre. Hace muchos años, un teólogo llamado Agustín de Hipona, en los primeros años de la era cristiana, hizo esta conclusión. Dios tuvo 3 opciones para crear el mundo. Número 1, no crear nada. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han existido siempre. Ellos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no tienen necesidad de crear nada. Porque pueden haber existido, ¿verdad? O coexistido eternamente porque son perfectos. No tienen ninguna necesidad de nada ni de nadie porque son perfectos. Número 2, Dios pudo haber creado un mundo donde no hubiera maldad. Donde Lucifer no se rebelara y el pecado no entrara al mundo de los humanos. Y número 3, Dios pudo haber creado, que fue lo que creó, y permitió un universo donde el pecado entrara. Estas 3 opciones las escribí en el libro que tengo, y lo pueden ustedes conseguir, que se llama Dios y la existencia del mal, donde yo trato de explicar por qué Dios permite la existencia del mal, porque siempre que enfrentamos ateos, es uno de sus principales argumentos que esgrimen. Si Dios es bueno, ¿por qué permite el mal? Porque si Dios es misericordioso, ¿por qué permite los tsunamis? ¿Por qué permite que los niños chiquitos se mueran? ¿Por qué permite el cáncer? ¿Por qué permite esto y el otro? ¿Por qué permite un hombre como Nick, que no tiene brazos ni piernas, haya nacido como un tamal? ¿Por qué permite estas cosas que no nuestro cerebro limitado y en tinieblas por el pecado no nos alcanza a comprender hasta que venimos a la Biblia? Y la Biblia nos comienza a explicar y comenzamos a ver que las tinieblas se comienzan a hacer a un lado y comenzamos y decimos, como dijo Job, ahora me callo porque tú lo hiciste y aunque me matares, en ti seguiré esperando, porque me purificarás como el oro. Entonces Dios en su sabiduría permite que hacer un universo donde el mal exista. ¿Por qué? Vean la sabiduría de Dios. Si tú contestas, pues si yo hubiera sido Dios, mejor no hubiera creado nada, no se puede sostener filosóficamente tu proposición. ¿Por qué? Porque no puedes demostrar que la nada es mejor que lo algo. Entonces muchas veces, ¿verdad? Tú no puedes decir, es mejor no haber nacido, porque no sabes hasta que naces el propósito por el cual naciste. Número 2, si Dios hubiera creado un universo donde no hubiera estado el pecado, hubiéramos sido un mundo de robots. Donde todos, ¿verdad? Ámame, nos he dado cuerda a Dios, ámame. Criaturas completamente robotizadas, programadas para amar a Dios. Pero Dios escoge su tercera opción en su infinita sabiduría para que pudiera haber criaturas que determinaran libremente amarlo, conocerlo y servir. Entonces, cuando hay libertad, tiene que haber 2 caminos. ¿Se imaginan ustedes esos países que hay ahorita en el mundo donde voten por tal presidente y nada más hay un candidato? Digo, por favor, y aunque haya 2, muchos países, ¿verdad? Sabemos que aunque haya 2, el que va a ganar es el macho machín o el papucho de papuchos. Entonces, ahí pues no hay libertad. ¿Cuál libertad? ¿Cuál democracia, no? La democracia es una falsedad totalmente en muchas naciones. Entonces, si no hay 2 caminos, si no hay 2 opciones, no hay libertad. No es cierto que haya libertad. Entonces tiene que haber la libertad de escoger un camino, el bien, y la libertad de escoger el otro camino. No quiero seguir el bien, quiero ser malo. Y esto es una opción que cada persona determina, por lo cual va a ser juzgada. Entonces Dios permite la entrada del mal, porque al entrar el mal en el universo, la criatura en su libertad abusa de esta libertad y el mal entra a la creación. ¿Qué es el mal? Dios no es el creador del mal. El mal entra cuando las criaturas que Dios creó abusan de la libertad y entonces esto es lo que se convierte la maldad. Cuando tú tienes un coche y el gobierno la licencia, señor Pancho Pantera, usted va a manejar, pero sabe una cosa, hay señales 80 de velocidad, hay altos y usted es libre para manejar en la carretera, libre para manejar en la ciudad, pero usted tiene que estar restringido por los altos y las señales de tránsito. Si usted se cruza un alto, usted está violando esta libertad y puede usted morir en un choque. Entonces, todo en la vida está limitado. Una cosa es libertad y otra cosa es libertinaje.
sale el Pitirijas Chicas Cuijas de la cárcel y le dice el juez, Pitirijas, eres libre, ya pagaste tu sentencia. Y el Pitirijas sale, gracias a Dios, gloria, sí, ahora sí que viva Zapata, esto y el otro, voy a seguir matando. Espérame tantito, Pitirijas, eres libre para portarte bien. La libertad que se te concede no es para que hagas el mal, porque si haces el mal ya no es libertad, es libertinaje. Muchachas, ustedes son libres para tener un novio y son libres para casarse con el que quieran, pero si tú abusas del sexo, tú vas a tener consecuencias con las cuales vas a tener que responder a tu cuerpo, a tu familia, a tu bebé que van a ser y a Dios también. Entonces, tiene forzosamente que haber esta opción, si no, no habría juicio. ¿Para qué vamos a ser juzgados después de morir? Para saber cómo usamos la libertad que Dios nos dio. ¿Y cuántas personas conocemos, verdad? Como ahorita este grupo allá en el Medio Oriente que llama ISIS, el Estado Islámico, que llegan a cada pueblo que llegan y eres suní, porque el Islam está dividido entre sunis y entre chiitas. No soy chiitas. A la mujer le abren el vientre y le sacan el bebé. A los hombres los decapitan y a los niños les cortan los brazos para que nunca puedan ser guerreros. Y están haciendo miles de masacres. Hace poco a un piloto de Jordania lo metieron en una jaula y lo quemaron vivo. Ya son cosas, ¿verdad?, donde un grupo de personas han dejado de ser humanos. Ya descendieron este grupo al nivel de los animales, donde ya no hay sentimientos, ya no hay afecto natural, ya no hay amor ni compasión por ningún ser humano. Aman el sufrimiento, aman ver sufrir a los demás. Los animales matan por comer, nosotros por placer. Entonces, ¿quién de nosotros podría pensar que si agarran vivos estos individuos no merecen la pena de muerte? Todos gritaríamos, amén, amén y amén. Esas personas perdieron el derecho de vivir. Y esto fue lo que Dios estableció claramente en la Biblia. Entonces Dios nos concede eso, ¿verdad? Pero el hombre se rebela contra su Creador. Y el hombre decide ser gobernado por él mismo y no por Dios. Y veamos nosotros en Génesis capítulo 3, inmediatamente todo esto nos va a ayudar a comprender las palabras de Cristo, por qué tenemos que nacer de nuevo. Vamos a ver que el ser humano, al pecar, al decirle Dios a Adán, mira el huerto tan lindo que tienes. Mira nomás esos árboles de mangos, Adán. Mira esos árboles de naranjas, los melones, los tomates, las uvas, las vides, etcétera, las higueras. Tú puedes comer de todo, Adán. Pero hay un solo árbol, Adán. Solamente una prohibición tienes. Tienes libertad para 99 cosas y una sola cosa te prohíbo, que no comas de ese árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué tenía este fruto que Dios no quería que el hombre, creado a su imagen y semejanza, participara de él? Independientemente que haya sido una manzana o un chabacán o una naranja o un mango, la fruta que se comió Adán, casi siempre se cree que es una manzana, porque la manzana es la fruta que más vitaminas y minerales tiene de todas las frutas. Hay un dicho en inglés que dice, one apple a day keeps the doctor away. Una manzana diaria mantiene al doctor lejos de tu vida. Porque si tienes gastritis y acidez, una manzana en ayunas, olvídate, medicina es lo mejor contra la acidez estomacal, es lo mejor contra la diabetes, es lo mejor contra el colesterol, es buenísima en ayunas una manzana, o dos los que te quieras comer, ¿verdad? Entonces, bueno, suponiendo que fue una manzana, pero ¿cuál es el propósito de Dios? El árbol del conocimiento, pero noten esto, era un fruto que tenía el conocimiento, no dijo del mal, del bien y del mal. En otras palabras, Adán, yo no quiero que si tú comes este fruto, determines por ti mismo qué es bueno y qué es malo. Este era el propósito de Dios. Dios no quiere que el ser humano decida para nosotros mismos qué es bueno y qué es malo. Y como nosotros participamos de ese fruto, estamos como estamos. Ahora, para nosotros, el matrimonio entre un hombre con un hombre no tiene nada de malo. Hasta la boda hacen.
Y hasta familiares van y aplauden. Es que se quieren los dos, Chuchín y Manuelito se quieren. Y Jimena con Carmelita se quieren. Y el ser humano ya perdió completamente la noción entre el bien y entre el mal. Ya no sabe qué es bueno y qué es malo. Y olvidando la Biblia y los principios morales es ilógico, ¿verdad? Si continuamos así, el mundo va a quedar despoblado, porque ¿quién va a traer los bebés al mundo? Pero son tan cínicos que quieren adoptar por el amor de Dios. Ay, ¿y qué tal si ya no hay mujeres, verdad? ¿Para qué crear mujeres entonces? ¿Y para qué Dios creó los sexos diferentes? Pero vemos a dónde hemos llegado. Hemos llegado al punto donde también antes de casarse no hay ningún problema. Dicen los doctores, los sexólogos y los doctores del amor y los expertos que para probar antes de casarse tengan relaciones sexuales, y es lo más normal del mundo que el 90% de las mujeres que se casan actualmente entran sin la virginidad al matrimonio, porque es lo más normal del mundo. Es lo más, ya en las escuelas regalan condones, en las universidades regalan condones, en los clubes, en todos lados, ¿verdad? Porque es lo más normal del mundo. Eso es lo que nosotros pensamos. La Biblia dice que es pecado. Y es Dios el que estableció las leyes morales para que seamos gobernados por ellas. Pero como las hemos violado nosotros y hemos querido nosotros decidir qué es bueno y qué es malo, ahí están las consecuencias a nuestro alrededor. Mujeres embarazadas, mujeres madres solteras, SIDA, enfermedades venéreas, ébola, problemas bacteriológicos, problemas en la microbiología, problemas en lo que estamos haciendo, cánceres, etcétera, etcétera. ¿Y todo por qué? Porque nos creemos dioses. Porque nosotros creemos que podemos decidir entre el bien y entre el mal. Ahí están los nazis del siglo XX. Que para ellos matar 6 millones de judíos era matar ratones. Así dijo Hitler, los judíos no son seres humanos, son ratones. Oye, ¿viste contra la cola? O las orejitas o el color gris de los ratones. Pero de acuerdo a su perspectiva los convirtieron en ratones. ¿Y saben lo que hicieron los nazis? Cuando les juzgaron en 1947-48 en Nuremberg, en Berlín, en Alemania, se levantaron los generales, los sobrevivientes, y dijeron esto, es que para nosotros eso era eliminar por causa del partido. Nosotros no le llamamos asesinato, no asesinamos a nadie, eliminamos por causa del partido. O sea, le cambiaron al asesinato, lo maquillaron y le pusieron eliminar por causa del partido. Y nosotros dijeron, no robamos a nadie, solamente expropiamos. Comenzaron el pecado a maquillarlo y a ponerle otro nombre para que no se oiga tan feo, robo ni asesinato. Comenzaron ellos a determinar, imagínense ustedes entonces quién está bien, los nazis, porque para ellos era bien lo que hicieron, o en Occidente, que los condenamos por el crimen a 6 millones de judíos. Entonces, ¿dónde está el parámetro? ¿Quién en el mundo nos va a decir quién estaba mal? ¿Ellos o nosotros? Para los islámicos ahorita radicales, el Medio Oriente, para ellos es bueno lo que están haciendo, quemar vivos a los prisioneros, establecer el Estado en todo el Medio Oriente. Para nosotros es un asesinato. ¿Quién es el que tiene la verdad? ¿Quién es el que puede decir, el juez, y decir, ellos tienen razón, nosotros no, o ellos nos echan la culpa? Es que en Occidente, ¿verdad?, hay mucha pornografía, y las mujeres, y Hollywood, y ellos atacan eso, y le llaman Satán a Estados Unidos, y hijos de Satán a Israel, y Occidente y Estados Unidos los condenan como asesinos y como terroristas. ¿Qué pasa si no tenemos una ley moral? Si no tenemos alguien que nos diga, el hombre no determina el bien y el mal, soy yo, dice Dios en la Biblia. Y este es el mensaje que nosotros poseemos, predicar el Evangelio de la gracia de Dios a un mundo que está confundido entre el bien y entre el mal. Adán no participa de ese árbol, y cuando Adán participa de ese árbol, se independiza de Dios. Y desde Adán hasta nuestros días, el hombre ha comenzado a determinar qué es bueno para mí, no es malo para ti. Lo que es malo para ti, no es bueno para mí. Como hace algunos años cuando vivía el presidente Ronald Reagan, que murió como cristiano, uno de los mejores presidentes que ha tenido Estados Unidos después de Abraham Lincoln. Llegó al aeropuerto Ronald Reagan y un periodista lo interrogó y le dijo, ¿qué piensa usted de los homosexuales?
Y entonces Reagan dijo, ¿verdad? Pues yo no estoy de acuerdo con ellos, porque eso es pecado, eso es algo que no debe ser, es contra la naturaleza. Dios hizo al hombre y Dios hizo a la mujer. Y entonces el periodista le contestó y le dijo, eso es lo que usted piensa. Y entonces Reagan le volvió a contestar, ¿sabe una cosa, señor periodista? No es ni lo que usted piensa ni lo que yo pienso. Nuestra opinión no vale la pena, sino lo que dice Dios en la Biblia. Y ese es el relativismo en el que hemos llegado. Te encuentras con personas y te dicen, es que para ti eso es malo y para mí eso es bueno. Entonces, si para ti eso es malo, pues está bien, es malo, pero para ti no es malo hacer lo que estoy haciendo. ¿Qué pasaría si no tuviéramos un patrón? Y ese es el punto al que el mundo ha llegado. Ya se están legislando los gobiernos, que son instituciones basadas en la institución más santa y más sagrada, que es el matrimonio. Están legislando los matrimonios gays. Los gobiernos están, es un suicidio moral de los propios gobiernos en el mundo entero y los estados que lo están haciendo. Porque es un ataque directo frontal contra la familia, contra el núcleo que forma la sociedad. Napoleón Bonaparte, cuando dijo en Francia en su primer mensaje, denme ustedes grandes familias, y yo haré de Francia la mejor nación de Europa. El mismo Napoleón Bonaparte estaba consciente que la familia es destruida, la nación no sobrevive, porque las naciones están formadas sobre sociedades formadas por familias. Y ahorita la familia se está destruyendo. El ser humano muere entonces espiritualmente de Dios, el conocimiento de Dios, la justicia de Dios, la santidad de Dios, se mezcla, se ensucia, y de Adán hasta nuestros días nacemos todos muertos. La palabra muerte en la Biblia, escucha, no significa cesar de vivir. La palabra muerte no significa cesar la existencia. La palabra muerte significa separación. Cuando tú mueres físicamente, no dejas de existir. No cesa la existencia. La gente cree que sí. Ya se murió el muertito, ya nunca lo voy a ver. No es cierto. Está en un lugar mucho mejor. Si era cristiano. Y ahora llega hasta la moda para, queremos resucitar al muertito. Si yo me muero y me quiero resucitar, les digo, mejor déjenme aquí. Estoy mucho mejor. ¿Para qué me quieren regresar a la tierra? ¿Al sufrir? ¿Verdad? Entonces, vamos a resucitar a los muertos. ¿Para qué? Están mucho mejor en el otro lado. Entonces, si conocemos la Biblia y comenzamos a entender la perspectiva divina, comenzamos a ver las cosas con la lente de Dios, con el enfoque con el cual Dios quiere que nosotros veamos el mundo. Ahora, en Génesis 3 vemos el resultado de esta independencia del ser humano contra Dios. Dice el versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Pregunta, ¿qué estaban ciegos, Adán y Eva? ¿Estaban ciegos? No, ¿verdad? Fueron abiertos sus ojos hacia la existencia del mal. Un niño nace 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, y hasta los 5 o 6 años el niño comienza a entender que hay algo que es malo y algo que es bueno. Mientras los primeros 4 o 5 años del niño, por ejemplo, sus sentidos no han sido desarrollados, y tú pones a un niño de 3 años junto al excremento. Y el niño de 3 años agarra el excremento y se lo come. Porque el sentido del gusto y del olfato no lo tiene desarrollado todavía. No discierne. Metes a un niño de 3 años con una niña de 3 años encueraditos en una tina y ninguno de los dos se tapa. Están ahí felices, ¿verdad? Y la. Pero a los 5 o 6 años las niñas ya se tapan, o los niños también, o el niño ya, fuchi. Ya comienzan a distinguir entre el bien y entre el mal. Entonces, Dios quería que fuéramos como niños, que no estuviéramos conscientes de la existencia del mal, porque el mal ya existía antes de Adán. Lucifer era un ángel caído antes de que fuéramos creados. Y la maldad ya había entrado, el pecado ya había entrado al mundo, al universo, con la creación de los ángeles rebeldes. Entonces Dios no quería que nosotros participáramos de eso. Y cuando peca Adán y Eva, se abren sus ojos a la existencia del mal. Y vemos lo primero que pasa. Y cosieron hojas de higuera
y se hicieron delantales. Inmediatamente el pecado afecta la sexualidad. Inmediatamente el pecado lo primero que afecta es la sexualidad. ¿Por qué? Porque a través del sexo se transmite el pecado. Cada vez que tú tienes relaciones con tu esposa y nace un niño, el niño nace, ¿qué dice el Salmo 51? En pecado fui formado y en pecado me engendró mi madre. ¿Por qué? Porque se transmite a través del sexo. Por eso José y María, cuando iban a tener un bebé, y Dios escoge a María, a la Virgen, para que naciera el Hijo de Dios, Cristo, no podía heredar la maldición que heredamos de Adán genética. De eso es lo que estoy hablando ahorita en el segundo servicio, la corrupción del genoma humano. Cómo ahora con el conocimiento de la genética se nos ilumina el cerebro y entendemos más. Entonces Dios no quería que esto sucediera. Entonces, ¿cuál era la única forma en que naciera el Hijo de Dios? Pero tenía que ser humano. No podía mandar a Dios un ángel, porque el ángel no pecó como pecamos nosotros. Tenía que ser un ser humano para pagar por los pecados de un ser humano, para identificarse con la raza humana. ¿Cómo lo resuelve Dios? En su sabiduría. Le dice a María, vas a estar embarazada. Y María le contesta, oye, pero toda mi luna de miel tenemos, José y yo. No hay nada entre nosotros, estamos comprometidos, desposados. Y el ángel le dice a María, en Lucas y en el Evangelio de Mateo, María, te va a cubrir el Espíritu Santo. Y el santo ser que va a ser creado en tu vientre, lo voy a formar yo. Como dicen Hebreos, Dios me preparó cuerpo, dice Cristo en el libro de los Hebreos capítulo 2. Entonces el Espíritu Santo hace el papel del cromosoma Y, que los varones tenemos y que determina el género masculino, y el cromosoma Y de José, como estaba infectado por el pecado, José no podía tener relaciones con María porque hubiera transmitido el pecado a María y el Hijo de Dios hubiera nacido en pecado y no podría morir en la cruz para pagar nuestros pecados porque hubiera tenido que pagar primero por sus pecados y después por los nuestros. Tenía que ser completamente sin pecado y sin mancha, hecho más glorioso que los cielos, el Hijo de Dios. Y esto fue hace 2000 años y hasta 1860 Gregorio Mendel descubre las leyes de la herencia. Más de 18 siglos pasaron para que entendiéramos por qué José no se metió con María para que naciera Cristo. Hasta que la genética se comienza a descubrir, comenzamos a ver y la Biblia tenía la razón. El conocimiento que está encerrado, físico, genético, químico, arqueológico, antropológico, histórico, literario, poético, que la Biblia contiene, es más nuevo que el periódico de mañana en la mañana. Es más moderna la Biblia que las noticias científicas y tecnológicas de lo que se descubre mañana en la mañana. ¿Quién le dijo hace 2000 años al apóstol Juan en Apocalipsis? Hace 2000 años escribió Apocalipsis, que vendría una época en que se podría controlar a la gente con el 666, si no se hubieran inventado las computadoras. ¿Quién le reveló a Juan en el Apocalipsis, capítulo 11, que vendría un momento en la historia cuando todas las tribus, las naciones y las lenguas verían el mismo evento, la muerte de los 2 testigos en Jerusalén, si no se hubieran inventado los satélites de comunicación? Todo lo que está pasando, la Biblia ya lo decía. Dice Eclesiastés capítulo 1, no hay nada nuevo debajo del sol. Aquí está todo encerrado para que nosotros sepamos, antes de que pase, que Cristo nos lo dijo antes, y sepamos que nuestra confianza está en el único Dios vivo y verdadero. El hombre cobra conciencia del mal. Versículo 8. Y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer. En segundo lugar, dice la Biblia, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios. Número 1, cobraron conciencia del mal. Número 2, comenzaron a esconderse de Dios, y ahora desde Adán hasta nuestros días, todos los seres humanos, cuando nacemos, le huimos a Dios. Porque cuando nos enfrentamos con el Dios de la Biblia, el Dios vivo y verdadero, que es el único de las religiones
que existen, que dice que cuando venimos a Él serviremos y nos deshagamos de todo lo que es los ídolos, los seres humanos se encuentran desafiados ante un Dios celoso. Todas las religiones te permiten, bueno, mira, si eres católico, ¿verdad? Te puedes casar con un judío, con un musulmán, no hay ningún problema, cumple, pórtate como el anticristo de lunes al viernes, ¿verdad? Pero el domingo cumple con los sacramentos y antes de que te mueras, si alguien llega y te pone la extrema unción, te vas al cielo, aunque haya sido el hijo del anticristo. Y así todas las religiones, ¿verdad? Tienen el abuelo, la hilacha, mientras cumplan el domingo con su religión. Pero cuando venimos a Cristo, nos encontramos con un Dios que nos desafía y que nos dice, a mí solo me vas a servir de ahora en adelante. Y eso al ser humano lo pone así, oye, me estás amenazando mi libertad. Es un concepto demasiado fuerte para mí. Así es, porque yo soy el Dios verdadero. Y esto es lo que el hombre se esconde de ese Dios que demanda de nosotros una entrega del 100%. No le puedes entregar a Dios el 95% de tu vida, ni el 98%. Me dice Dios, o me entregas toda tu vida, o no me entregas nada. Y por eso el hombre se esconde en los placeres, en el sexo, en el dinero, en la religión. Mientras tenga religión, pues ya por lo menos tengo mi conciencia tranquila, porque soy religioso y el domingo cumplo con mi religión. Nos escondemos de la verdad. En tercer lugar, dice el versículo 10, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Entra en tercer lugar el temor al ser humano. ¿Sabían ustedes, santos de Dios, que lo opuesto a la fe no es la incredulidad? La antítesis de la fe no es la incredulidad, es el temor. Lo opuesto a la fe es el temor. Cuando estaban los discípulos en la barca y vino el viento y estaba casi a punto de naufragar, llegaron los discípulos, Señor, Señor, ¿cómo estás roncando tú aquí, hombre? ¿Qué no te da cuidado que estamos nosotros a punto de naufragar? Despiertas algo, Señor. Y cuando se levanta Cristo, no les dice incrédulos. Lo primero que les dijo Cristo es, ¿por qué tienen temor? Es lo contrario a la fe. El temor mata completamente nuestra confianza en Dios. Por eso Dios no nos dio un espíritu de temor, porque por naturaleza somos miedosos y temerosos de todo. Y si le entrego mi vida a Dios, ¿qué me va a pasar? Y si me entrego a Dios, a lo mejor ya me voy a perder de estos placeres. Y si le entrego mi vida a Dios, a lo mejor ya Dios me va a quitar las fiestas. Y estamos llenos de temores, creyendo que lo que nosotros tenemos es mejor que lo que nos ofrece Dios. Tenemos temor de entregarnos a Dios porque creemos que nos va a pedir demasiado o que no nos va a gustar lo que nos va a pedir. Por favor, el que Dios mira por nosotros, ¿no nos dará las mejores cosas? Si nos dio a su Hijo. Pero estamos llenos de temores de entregarnos completamente, de consagrarnos, porque a lo mejor Dios me pide irme a la China y me quita a mis hijos y a mi esposa. Por favor, ¿verdad? Ya deja de comer pizza en la noche. Son pesadillas, ¿verdad? Como decimos, son marihuanadas. Entonces, el temor entra a la vida. Y dice en 1 Juan capítulo 4, en el amor no hay temor. ¿De qué amor está hablando? ¿El amor de Casanova? ¿O el amor de los artistas de cine? En el amor incondicional, en el amor agape, en ese amor que entra en nuestra vida. Romanos 5:3, el amor de Dios ha sido cuando naces de nuevo y recibes a Cristo, entra el Espíritu Santo a tu vida y el Espíritu Santo trae a tu vida la justicia, la verdad, la santidad y el amor de Dios. Y ese amor derramado entre nosotros es el que comienza a luchar contra nuestros temores, porque nos comenzamos a sentir amados. Comenzamos a sentir que estamos recobrando nuestra identidad. Ya no nos sentimos de un número ni del montón. Somos hijos e hijas de Dios. Y ese amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor.
1 Juan capítulo 4. Si tú todavía tienes esos temores de consagrarte, es porque el amor de Dios no está siendo desarrollado en tu vida. ¿Y cómo nos enamoramos de Dios más y más y más? Conociéndolo en su palabra. Si tú no tienes contacto con este libro, tú no puedes conocer a Dios, porque cualquier revelación de Dios fuera de la Biblia es una perversión de su carácter. Jesús dijo en Juan 5:39, escudriñen la Biblia, porque en ella tiene la vida eterna y ella habla de mí. Dice Juan 17:17, santifícalos en tu palabra, es tu palabra la que los santifica y tu palabra es verdad. Desconectarnos de la Biblia es vivir otra vez endiosados, en independientes, determinar yo lo que es bueno y lo que es malo. Pues para mí es esto bueno y para otros es malo. Y cuando nos desconectamos de la Biblia, nos desconectamos de Dios. Vemos nosotros, en último lugar, en el versículo 13 de Génesis 3, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Finalmente entra al mundo el engaño. Y la Biblia termina en Apocalipsis capítulo 12 diciendo estas palabras en los últimos libros del Apocalipsis. En Apocalipsis 12, Satanás, el diablo que engaña al mundo entero. Entonces, vivimos en un mundo donde nada de lo que nos rodea es real. Es un mundo como Disneylandia. Tú vas a Disneylandia y, Mickey, y te metes un juego, y va a una aventura, ¿verdad? Y entras así, y mientras estás ahí, mientras pasas, haz de cuenta que es como un túnel, y cuando sales igual de deprimido. Te duró el 20, 1 hora, 2 horas, porque vuelves a la realidad. El domingo vamos al fútbol, y el América ganó esto y el otro, y el lunes en la mañana a trabajar otra vez. Y al tráfico otra vez. Llegas de tu luna de miel y te enfrentas a la realidad también. Ahora estoy conociendo que esto no es un príncipe, es un alacrán con el que me casé. ¿Verdad? Y el diablo es el que nos pinta todo nuestro alrededor. El diablo, mira, el dinero, y ahí vamos, hay millones de personas. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Y asesinan, roban, trafican, estafan, porque creen que unos pesos más los va a poder sacar de sus problemas y les va a dar más felicidad y van a tener capacidad de hacer mucho más cosas, creyendo que es el dinero y no el que provee el dinero. El sexo, no. Tú en las telenovelas nunca vas a ver un galán con cara de gavilán. Todos los chavos que sacan las telenovelas son guapísimos, ¿verdad? Y nunca vas a ver una chava también con cara más que Betty la Fea. O no sé si se llamaba Betty, ¿verdad? Se sacan puras modelos, lo mejor que escogen y lo mejor de los hombres. Y todos los que ven las telenovelas, digo, hay una muchacha así de 100 o de 500, preciosa, y un hombre también guapísimo, uno entre 500 o 1000, que no nos damos cuenta el precio de la belleza. Esas mujeres se creen tan lindas, que se casan 1, 2, 3, porque creen que ninguno las merece de lo bellas que son, porque cualquier hombre paga lo que sea por casarse con una mujer de esa, y los hombres galanes iguales. No creen que todas las mujeres son suficientes y acaban la mayoría como homosexuales o como bisexuales. El otro día entrevistaron al galán de galanes, me reservo su nombre en la televisión, el más famoso ahorita en México, ¿verdad? Que viene de Cuba, y dijo, soy un hombre miserable y vacío. Se divorció de su esposa, se metió con otra, y es la vida que nosotros creemos. Si yo tuviera la cara de ese hombre, si tuviera el cuerpo de esa mujer, es un engaño, no es cierto. No son felices. La fama, si tuviera poder, si tuviera popularidad, si me conocieran, si donde yo llegara, me saludaran, etcétera, etcétera. Y cuando vives eso, se andan escondiendo los paparazzis de los periodistas porque ya están hartos que los persigan, pierden su vida íntima. Van a Cancún y hasta allá los corretean los periodistas, ya no pueden hacer nada público y en la intimidad. El diablo nos engaña haciéndonos creer que fuera de Dios vamos a encontrar el agua que va a satisfacer nuestra sed. Fue lo que le dijo Cristo a la mujer samaritana. De esa agua volverás a beber, pero el agua que yo te doy, Juan 4:24, saltará ríos de agua eterna dentro de ti. Nicodemo,
Tu religión no te salva. Tú puedes ser católico, mormón, testigo de Jehová, dime lo que quieras, tienes que nacer de nuevo. Tiene que haber un cambio, una transformación interna de la raíz para poder entrar y capacitarnos para conocer a Dios. Ahora, finalmente, vemos realmente que es una obra de Dios, el nuevo nacimiento. Dice Juan 1, del 11 al 2. A todos los que le recibieron, les dio la potestad, el derecho, el privilegio, le podríamos decir, de ser llamados, escuchen, nada más a los que le recibieron. Dios nos da el derecho de ser llamados hijos e hijas de Dios, por lo cual somos hermanos en la fe. La semana pasada le mostré a mi esposa un correo lindo que me llegó de una mujer de una religión. Y me dice, hermano, me llamó hermano, una mujer sincera, de otra religión. Hermano Armando, ¿verdad? María lo está esperando. Y yo sé que usted es de nuestro equipo, ¿verdad? Y dice, yo no soy doctor en la escritura, ni conozco la Biblia, pero yo sé que usted tiene corazón para Dios y he estado escuchando sus conferencias y usted lo único que necesita es ser de nuestra religión. Y me dio tanta ternura esa carta, ¿verdad? Se la enseñé a mi esposa y le dije, ¿sabes qué? Aquí tenemos una persona que es sincera, sinceramente equivocada, pero sincera. Y ella así comienza su correo. Quiero decirle que no soy docta ni conozco la Biblia. O sea, toda su enseñanza de ella son tradiciones nada más. Nunca ha checado que lo que le han enseñado es la verdad. Y le contesté y le expliqué la diferencia claramente. Le dije, con el respeto y la sinceridad que usted me ha escrito, le contesto con mucho amor también, sin temor a ofenderla. Y le dije, la Biblia es tas, y por eso usted piensa estas cosas. Y le di el plan de salvación y le dije, ¿verdad? Usted tiene que nacer de nuevo. La religión no es suficiente para entrar a conocer a Dios. No me ha contestado esto, estamos orando por ella y ojalá que Dios la toque con ese correo que le reenvíe otra vez. Pero así tenemos a la gente, ¿verdad? Que creen que por pertenecer a una religión ya están ellos con la visa y el pasaporte al morir para ir a la eternidad. Qué susto se van a llevar. Tienes que nacer de nuevo. Es una obra de Dios, no es de la sangre, no se hereda. El otro día me encontré una persona, me dijo, es que mi prima es monja. Le digo, aunque tu prima sea monja, y aunque tu tío sea el arzobispo primado de Tecamachalco, eso no te hace entrar al cielo. No es por herencia, no es voluntad de carne ni de sangre. Tienes que nacer de nuevo, es una obra de Dios. En segundo lugar, es una nueva vida. El que está en Cristo, nueva criatura es. Somos una nueva creación que come como es un niño que acaba de nacer, lo podemos comparar físicamente, el bebé cuando nace, ¿verdad? Y comienza a hablar, a balbucear, y la mamá le da leche, la leche de ella, porque los niños que crecen con la leche de la mamá, el primer año, está la mamá protegiéndolo de enfermedades múltiples, que ninguna leche sustituye química la leche de la mamá. Dios proveyó en la leche materna todas las defensas, los minerales, las vitaminas, porque es la leche creada por Dios. Y dice en 1 Pedro 2:2, crecer por la leche, y decía la leche espiritual no adulterada. Es esta leche la que está aquí y no ninguna otra cosa, ningún libro, la que te va a hacer crecer si recibes a Cristo para poder desarrollarte y llegar a ser un guerrero, una guerrera de Dios. Es una vida permanente porque esta vida no la perdemos. La salvación no se puede perder. Dijo Cristo en capítulo 10 de San Juan, mis ovejas oyen mi voz, versículo 27, y yo las conozco y me siguen. Y les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El otro día una persona me atacó, ¿verdad? No es que uno sí puede perder la salvación, me dice, porque una persona puede decir, bueno, al final decir, bueno, ya no quiero seguir a Cristo. Y eso y en ese momento pierde la salvación. Le dije, vamos a seguir el camino que tú me estás mostrando. Una persona dice en algún punto de su vida, ya no quiero seguir a Cristo. ¿Y qué pasa a los 6 meses si decide arrepentirse? ¿Tiene que volver a nacer de nuevo? ¿Tiene que volver a ser sellado con el Espíritu Santo? ¿Tiene Cristo que volver a morir por los pecados para pagar por ellos?
¿O por cuántos pecados murió Cristo? ¿Por los pasados, presentes o futuros? Por todos. Entonces, Dios nos dice, ¿verdad? Que si alguien dice, yo no te quiero seguir, ya no quiero seguir a Dios, yo toda mi vida no conocí a nadie así. Puedes caer en drogas, puedes caer en alcohol, puedes caer en adulterio, puedes caer en todos pecados, pero la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y cuando un hijo se aparta, el Señor de la oreja y a cuerazo limpio te hace regresar. Hebreos 12, porque Dios al que ama disciplina y azota al que recibe, y al que no reciba, no es hermano, iba a la iglesia y ahora anda por acá y por allá, ya tiene 5 años así, nunca fue nacido de nuevo. Nunca nació de nuevo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Salieron para que se manifestara que no todos son lo que dicen ser. Entonces la iglesia está llena de personas que se dicen cristianas y no han nacido de nuevo. Y por eso caen y creen que perdieron la salvación. Judas nunca fue salvo. Comió, desayunó y viajó con Cristo y lo traicionó al final. Nunca fue salvo. Cometió alta traición. Pedro traicionó a Cristo y negó a Cristo. ¿Quién es ese? Ni lo conozco. Y lloró amargamente. ¿Cuál es la diferencia? Pedro tenía a Cristo, Judas nunca lo tuvo. ¿Quieres tú nacer de nuevo? Y los que nos escuchan a través de la televisión, es una obra del Espíritu y del agua. El agua es la palabra, solamente la fe es por el oír por la palabra de Dios, y el Espíritu Santo puede hacer el milagro en este momento en tu vida si tú le abres tu corazón y le recibes como Señor y Salvador. Oremos. Señor, te damos gracias por abrirnos los ojos, por permitirnos ver la verdad, la justicia y la santidad, como tú lo ves, por librarnos de este siglo malo y del reino de las tinieblas y trasladarnos al reino admirable de la luz de tu Hijo Jesucristo. Si tú en esta mañana que escuchaste esta conferencia quieres nacer de nuevo, no es un nacimiento de la carne, es un nacimiento espiritual para estar calificado para entrar al reino de Dios y comenzar a conocer a Dios. Dile estas palabras en tu corazón: Señor, te pido perdón por mis pecados. Creo que en esa cruz con tu sangre que derramaste pagaste por ellos. Me arrepiento con todo mi corazón de mi vida pasada. Ten misericordia de mí. Señor Jesús, como creo que vives y a los 3 días te levantaste de los muertos, te pido que entres a mi corazón. Sé tú mi Señor, el único amo al que quiero servir. Sé tú mi Salvador, porque no hay otro nombre más que tu nombre en que yo pueda encontrar la salvación de mi alma. Te recibo y te doy las gracias por la vida eterna y el perdón de mis pecados, y porque nueva criatura soy desde este momento, e iré creciendo para conocerte, amarte cada vez más y servirte con toda mi alma, con todas mis fuerzas y con todo mi corazón. En el nombre de Cristo. Amén.
I love you for who you are. I am lucky enough to have a boyfriend like you. I'm not a perfect girl, but still I've got you, and that's a bonus for me. I never want to lose you. I never want to lose you. You will not believe, but it is true when I say that you are the most important person in my life. Your love has conquered my heart and left me asking for more. I love you for who you are. You will not believe, but it is true when I say that you are the most important person in my every little thing related to you make me smile. I know you are doing hard work to make things possible. I want to let you know that I am with you, and I will be forever. Every little thing related to you make me smile. I know you are doing hard work to make things possible. I want to let you know that I am with you, and I will be forever. When you talk, I want to listen to you for hours. When you are there beside me, I feel like looking at you all the time. My love for you will never really change. Just want to tell you that you mean a lot to me. Every little thing related to you make me smile. I know you are doing hard work to make things possible. I want to let you know that I am with you, and I will be forever.
smile. I know you ought to